Buenas noches para todos. Como dijo el doctor, yo soy Francisco Javier Arias Vélez, soy residente de segundo año del programa de anestesiología de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Y el día de hoy les vengo a hablar sobre la lesión miocárdica después de la cirugía no cardíaca, lo que hemos conocido como MINS, en lo que respecta en las consideraciones y el manejo perioperatorio. En especial agradecimiento pues al doctor Darío Castaño, quien es anestesiólogo de la Clínica Versalles y Clínica Sebastián de Belalcázar, quien fue el tutor para esta conferencia. Para iniciar me he planteado una serie de objetivos, 5 objetivos para el desarrollo de esta conferencia. El primero es comprender la fisiopatología del MIS y poderlo diferenciar de otros tipos de infarto agudo del miocardio. El segundo sería identificar los factores de riesgos preoperatorios que me van a llevar a que el paciente se predisponga al desarrollo de MIS. El tercero es reconocer la importancia de la monitoría de los biomarcadores, en especial la troponina, que como veremos más adelante es el principal biomarcador con el cual vamos a hacer el diagnóstico de esta entidad y del electrocardiograma en el momento postoperatorio. El cuarto sería aplicar estrategias anestésicas preventivas de manejo intraoperatorio para poder reducir el riesgo de que aparezca MIS en los pacientes de alto riesgo cardiovascular. Y por último, poder establecer un enfoque completamente estructurado para el tratamiento y el seguimiento de los pacientes que desarrollen esta entidad. Y este tema, ¿por qué es importante? Porque el MIS es una entidad que es muy prevalente en todas las cirugías no cardíacas y generalmente la gran mayoría de los pacientes van a cursar completamente asintomáticos. Y si no tenemos esa pericia para poder identificar adecuadamente los pacientes que se encuentran en alto riesgo de desarrollar MIS, pues es deleterio, ya que esta patología se encuentra asociada con una alta mortalidad en aproximadamente el 8% de los pacientes que se someten a procedimientos quirúrgicos. Entonces, hay que hacer un par de definiciones para iniciar esta conferencia, entre ellos, ¿qué es el MIS? Entonces, el MIS se ha definido como una lesión miocárdica aguda que se va a diagnosticar por la medición de al menos una concentración de troponina en el momento postoperatorio y que ésta sea y me exceda el percentil 99 del límite superior. Y esto va a depender del ensayo con el cual se vaya a analizar la troponina. Puede ser por el ensayo de Roche o por el ensayo de laboratorios out, como lo veremos más adelante. Además, esta elevación de troponina debe suponerse que se deba a causas isquémicas como lo es el desbalance, el desajuste entre la oferta y la demanda de oxígeno, que me va a equiparar un infarto agudo del miocardio tipo 2 o una etiología completamente aterotrombótica que va a ser equivalente a un infarto agudo del miocardio tipo 1. De eso hay que tener en cuenta de que la elevación de troponínas debe ser por causas isquémicas y sacar pues a un lado las causas no isquémicas que me puedan llevar a una elevación de la troponina. Además, esos pacientes pueden cursar con o sin signos clínicos de isquemia cardíaca y se va a presentar principalmente de los primeros 30 días posteriores a la cirugía, y hay que tener en cuenta aquí que generalmente la mayor incidencia de MIS va a aparecer entre las primeras 48 a 72 horas. Dato importante que vamos a hablar más adelante. Entonces, hay que hacer, ¿el MIS es igual a un infarto agudo del miocardio? Pues la respuesta es no, ya que el MIS me va a abarcar una serie de condiciones que me van a llevar a una lesión miocárdica aguda, incluida lo que es el infarto del miocardio. Entonces, en esta tabla podemos evidenciar las diferencias entre el infarto del miocardio y lo que es el MIS. ¿Qué es el infarto del miocardio? ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Con una elevación o descenso de los niveles de troponina por encima del percentil 99, y sí o sí los pacientes van a tener que tener alguna sintomatología o signos sugestivos de isquemia miocárdica, como lo son y como lo sabemos son dolor precordial, alteraciones en el electrocardiograma, alteraciones en la respiración o alteraciones en la estructura función en alguna de pruebas de imágenes como lo es el ecocardiograma. ¿Y qué es el MIS? El MIS va a ser entonces una elevación de, aunque sea una medición de la concentración de troponina
por encima del percentil 99 y esos pacientes pueden o no pueden tener síntomas o signos clínicos de isquemia miocárdica y principalmente se va a presentar dentro de los primeros 30 días después de la cirugía no cardíaca. Entonces, como lo dije anteriormente, el MIS va a abarcar un gran espectro de presentaciones clínicas desde una lesión miocárdica completamente asintomática hasta lo que es el infarto del miocardio postoperatorio. En cuanto a la fisiopatología del MIS, cabe aclarar de que actualmente no se comprende adecuadamente esta fisiopatología y se han atribuido factores de riesgos basales muy dependientes pues, del ámbito perioperatorio del proceso quirúrgico y factores de riesgos intraoperatorios. Entonces, como todos sabemos, la cirugía, el trauma de la cirugía me va a llevar a activar una cascada proinflamatoria del sistema como tal, del organismo como tal, lo que me lleva a una liberación de citoquinas, activación de plaquetas, activación de la coagulación, me libera cortisol, catecolaminas y todo esto en conjunto me puede llevar a que se pueda presentar una ruptura de cualquier placa aterosclerótica que el paciente pueda tener ya en su circulación y que me lleve a una oclusión de la circulación coronaria y por ende me va a llevar a la aparición de MIS. Por otro lado, tenemos la parte del desajuste entre la oferta y la demanda de oxígeno que están más atribuidos a los factores de riesgos intraoperatorios. Como todos sabemos, con los medicamentos anestésicos que tenemos y que utilizamos, se van a generar una especie de fluctuaciones hemodinámicas tanto de la presión arterial, me van a generar hipertensión, hipotensión, taquicardia, bradicardia, lo que es la hipoxemia y muy importante también la anemia en este periodo perioperatorio me van a llevar a este desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno y esto me va a llevar por consiguiente a una disminución de la perfusión del miocardio y la aparición del MIS. Como lo dije anteriormente, el MIS solamente va a incluir patologías o causas isquémicas que me lleven a la elevación de troponina. Estas comorbilidades que ven acá, como lo son la sepsis, la falla renal, la sobrecarga de volumen, la enfermedad cardíaca valvular y el embolismo pulmonar, son condiciones no isquémicas que también me van a llevar a una elevación de troponinas, pero que no van a estar dentro de la definición de MIS para tener en cuenta. Dentro de los factores de riesgos, esos factores de riesgos para el desarrollo de MI se han dividido en varios dominios amplios, como son los demográficos, que incluyen la edad mayor. Alguna literatura habla sobre una edad mayor de 65 años y otra habla de una edad mayor de 75 años. El sexo masculino, la capacidad funcional nos va a aportar nos va a aportar una vital información para los factores de riesgo de esos pacientes. Pues en nuestro periodo preoperatorio, en la valoración preanestésica, debemos de realizar esta medición de la capacidad funcional y se ha indicado de que el índice de estatus de actividad de Duke es el que más sensibilidad tiene para poder diagnosticar o predecir un factor de riesgo para el desarrollo de MIS. Otras enfermedades asociadas a la aterosclerosis, como lo son la hipertensión, la diabetes, la enfermedad coronaria, el antecedente de isquemia miocárdica, otras condiciones cardiovasculares, como lo son la falla cardíaca, la FA, la falla renal crónica. También tenemos los índices de riesgo que van a incluir dentro de su análisis unas variables que nos van a predecir de que el paciente tiene factores de riesgos importantes para el desarrollo de MIS, como lo es el índice de riesgo cardíaco revisado y la escala de Stop-Band, como lo veremos más adelante. Otros laboratorios que podemos tomar en el prequirúrgico, como el péptido natriurético atrial, el NT-proBNP, la relación de neutrófilos, linfocitos, van a estar asociados con mayor riesgo de MIS y sobre todo también el tipo de cirugía, ya que se ha evidenciado que la cirugía emergente y urgente se ha asociado con mayor probabilidad de padecer MIS. Entonces, ¿a quiénes debo yo de considerar pacientes de alto riesgo cardiovascular que sean pacientes con alto riesgo de desarrollo de MIS? Aquellos pacientes que tengan edad mayor o igual a 65 años o que tengan una edad mayor o igual a 45 años, pero que tengan antecedente de alguna enfermedad cardiovascular aterosclerótica, bien sea coronaria o periférica, y también de importancia el tipo de cirugía. Como lo mencionamos anteriormente, las cirugías urgentes o emergentes tienen de 2 a 3 veces mayor riesgo de desarrollar esos pacientes.
También depende del tipo de intervenciones que vayamos a realizar en nuestros pacientes, ya que se ha detectado que ciertas intervenciones o ciertos tipos de cirugías se han asociado con una mayor incidencia de MIS, como lo son las cirugías vasculares, que se han asociado en un 19% para el desarrollo de MIS, las ortopédicas en un 12%, las cirugías torácicas en un 9% y la cirugía general como tal en un 9% también con el mayor riesgo de incidencia de MIS. En cuanto a la epidemiología, se sabe que cada año alrededor de 312 millones de pacientes se someten a una cirugía no cardíaca y la incidencia de MIS de todas estas cirugías es de alrededor de un 20% en aquellos pacientes mayores de 45 años, alrededor de 8 millones de eventos de MIS anuales. No es una cifra para nada despreciable, por lo cual debemos de tener bastante pericia para poder diagnosticar e identificar este tipo de pacientes. El 84% de los pacientes con MIS van a cursar completamente asintomáticos, como lo mencionaba anteriormente, y solamente el 16% van a ser sintomáticos. ¿Esto a qué se debe? A que en el periodo perioperatorio vamos a administrar medicamentos, un pseudoanalgesia, para poder controlar adecuadamente el dolor postoperatorio en nuestros pacientes, y esta analgesia me va a enmascarar esos síntomas isquémicos en ellos y por ende pueden pasar completamente desapercibidos. Ya la parte de la mortalidad a 30 días y a un año es mucho mayor en los pacientes que desarrollan en MINS. Entre el 86 y el 89% de las elevaciones perioperatorias de las troponinas de alta sensibilidad se van a atribuir a que es de un mecanismo completamente isquémico, más no isquémico, por ende es bastante pues la elevación de troponinas secundarias a un evento isquémico como tal. También se ha determinado que dependiendo de la elevación de la troponina, de los rangos de elevación de troponina, se ha evidenciado mayor mortalidad en esos pacientes. Por ejemplo, cuando tenemos una troponina entre 30 y 290 nanogramos por litro, la mortalidad asociada es del 9% y mayor a 300, la mortalidad es del 17%. Por ciento. Además, pues más del 90% de los MIS ocurren dentro de las primeras 48 a 72 horas, como lo que acabo de decir. Entonces, es de vital importancia poder caracterizar a todos esos pacientes que tienen factores de riesgos para desarrollar MIS, porque van a cursar completamente asintomáticos y de esta manera poder realizar una adecuada pesquisa de esta entidad sin que se nos vaya a pasar por alto, ya que el 40% se van a presentar el día de la cirugía, el otro 40% al primer día de la cirugía y el 15% entre el segundo y el tercer día de la cirugía. Como hemos dicho, las troponinas son la clave del diagnóstico para esta entidad. Entonces vamos a hablar un poco sobre troponinas y los valores de corte de ellas. Entonces, ¿qué es la troponina? Son unas proteínas reguladoras citoplasmáticas de origen cardiomiocítico y básicamente van a constar de tres unidades. La primera va a ser la subunidad T, la C y la I. De vital importancia de las que se utilizan en la práctica clínica diaria para poder diagnosticar cualquier lesión miocárdica van a ser la troponina T y la troponina I. Es completamente necesario realizar una medición seriada de estos niveles de troponina para poder establecer si la elevación que tiene nuestro paciente es una elevación aguda o es una elevación crónica. La AJA nos ha indicado unos umbrales con los cuales nosotros debemos de basarnos y los cuales nos va a indicar que a partir de este umbral se encuentra por encima del percentil 99 del límite superior para el ensayo con el cual se analiza la troponina. Entonces, ¿qué nos dice la AJA? Nos dice que si contamos con una troponina T de cuarta generación y el ensayo con el cual se analiza es el ensayo de Roche, pues cuando tenemos un valor de mayor o igual a 30, ya estamos por encima del percentil 99. Si tenemos una troponina T de alta sensibilidad que se encuentra entre 20 y 65, o si tenemos una previa y vemos que existe un cambio, un delta, un aumento de esa troponina mayor de 5 nanogramos por litro, o esa troponina T de alta sensibilidad se encuentra mayor a 65, ya estamos por encima del percentil 99 del límite superior, o cualquier cambio absoluto de más de 14 nanogramos por litro, o si tenemos una troponina I de alta sensibilidad analizada por el ensayo de laboratorios Abbott, que se encuentre con un rango mayor o igual a 60 nanogramos por litro. Sabemos de que nos encontramos frente a una elevación de troponina por encima del percentil 99. Sin embargo, hay múltiples causas
con las cuales nos podemos enfrentar que me llevan a una elevación de la concentración de troponina y debemos de tener bastante, debemos de conocer estas diferentes causas que me elevan a la elevación de troponina para poder hacer un diagnóstico diferencial completamente adecuado. ¿Cuáles serían estas causas? Serían lo que es los episodios de taquicardia, los episodios de hipotensión, la embolia pulmonar, falla cardíaca, la falla renal y los ACV hemorrágicos, en especial con lo que tiene que ver con la hemorragia subarácnidea. Entonces, en nuestro periodo preoperatorio y en nuestro periodo posoperatorio para el diagnóstico de MIS, vamos a contar con una serie de herramientas para poder realizar una adecuada detección y predicción de los pacientes que pueden llevar a desarrollar esta entidad. Entonces, múltiples organizaciones internacionales, entre ellas la AJA, nos indica de que para poder realizar una detección de un esquema miocárdica perioperatoria, la debemos de realizar mediante la prueba de troponina en pacientes de alto riesgo cardiovascular, como lo mencionábamos anteriormente, que se debe de tomar entre las primeras 48 a 72 horas postoperatorios, que es el tiempo donde mayor incidencia tiene la aparición de MIS. Si tenemos y si contamos con una concentración de troponina postoperatoria que se encuentra elevada, pero no tenemos una previa para poder realizar su análisis y su comparación, deberíamos de obtener una segunda muestra de esos niveles de troponina para poder mirar si su patrón si se eleva o desciende esa concentración de troponina para poder saber si es una lesión aguda o una lesión crónica como tal. Como decíamos anteriormente, hay que valorar la capacidad funcional de esos pacientes y en especial con el índice de estado de actividad de Duke, que ha demostrado tener una mayor sensibilidad para el diagnóstico, para evidenciar qué pacientes tienen más factores de riesgos para desarrollar esta entidad. Se ha evidenciado que en esta escala un puntaje menor o igual a 34 puntos nos indica de que este paciente tiene mucho riesgo de desarrollar MIS. Otras escalas que podríamos utilizar en nuestra valoración preanestésica es el índice de riesgo cardíaco revisado, ya que este índice me va a incluir algunas variables que son bastante importantes para la predicción de pacientes que tienen factores de riesgo para mí, como son las cirugías de alto riesgo, como las cirugías vasculares, la historia de ACV, la historia de cardiopatía isquémica, historia de diabetes, de insuficiencia cardíaca y de falla renal. Otra de las escalas que podríamos utilizar es la escala de Stokes, que también me incluye algunas variables que son factores de riesgos para el desarrollo de MIS, como lo son la presión arterial alta, la edad mayor a 50, que para MIS es mayor a 65, y el género masculino. Todos esos son factores de riesgos que me incluyen diferentes escalas y que me pueden ayudar a predecir qué pacientes pueden tener riesgo de desarrollo de esta entidad. De entre los biomarcadores que encontramos de que los que tienen mayor evidencia para predecir el desarrollo de MIS van a ser el BNP y el NT-proBNP. Entonces, es recomendable de que en aquellos pacientes que detectamos que tienen un alto riesgo cardiovascular, podamos medir preoperatoriamente estos niveles, ya que se ha asociado que algunos rangos de estos biomarcadores se han asociado con mayor incidencia del desarrollo de MIS, como lo es entonces el caso del NT-proBNP. Cuando se encuentra menor de 100 nanogramos por litro, está asociado con una incidencia de MIS del 5%, entre 100 y 200 del 12%, entre 200 y 1500 del 20% y mayores a 1500 nanogramos por litro se ha asociado con una incidencia de MIS de hasta el 36%. Como pueden ver, son cifras para nada despreciables que nos pueden ayudar a predecir qué pacientes tienen este factor de riesgo. Y por otro lado tenemos al BNP, donde el punto de corte es 92 nanogramos por litro. Entonces, menos de 92 nanogramos por litro tiene un riesgo perioperatorio bajo del desarrollo de MIS y mayor o igual a 92, este riesgo se aumenta. Otras herramientas que tenemos y que contamos para la detección de MIS son los estados de hiperglicemia, la concentración de elevada de plaquetas reticuladas que se han asociado como marcadores inflamatorios, como lo hemos visto pues anteriormente. Una de la parte de la fisiopatología es el proceso inflamatorio que se genera en nuestros pacientes. La otra que podemos revisar es la relación de neutrófilos linfocitos cuando es mayor a 4, que se ha asociado con un proceso inflamatorio. Y se ha hablado de una prueba de ejercicio preoperatorio que consiste en realizar una prueba pues de caminata y mirar
tal si la frecuencia cardíaca disminuye alrededor de 12 latidos por minuto en el primer minuto. Si no pasa eso, se dice que el paciente presenta una disfunción parasimpática y por ende esto se ha asociado entonces a un mayor riesgo del desarrollo de MIS. Entonces, como hemos hablado hasta el momento, que una de las partes del proceso fisiopatológico del MIS es la parte inflamatoria. ¿Qué pasa entonces y cuál es el papel de la PCR en esos pacientes con MIS? Para eso traigo a colación este artículo que está publicado en la Revista Europea de Anestesiología en el año 2021, denominado pues la elevación de concentraciones de PCR se podrían estar asociadas con la mortalidad en aquellos pacientes con diagnóstico de MIS. Este fue un análisis observacional retrospectivo de datos adquiridos del registro de troponina de operaciones no cardíacas del Samsung Medical Center. Tuvo un total de muestra de 43.019 pacientes y se realizó desde enero del 2010 hasta junio del 2019 y a esos pacientes se les midió aunque sea una sola vez la concentración de troponina y antes o dentro de los primeros 30 días de la cirugía no cardíaca. De todos estos pacientes, de los 43.019 pacientes, luego de hacer todos los criterios de exclusión, solamente quedaron 4.545 para ser incluidos en el estudio como tal, donde 757 presentaron PCR normal, definida como un valor de PCR menor de 2 miligramos por litro, y 3.788 pacientes presentaron una elevación de la PCR, definida como una PCR mayor o igual a 2 miligramos por litro. El resultado primario fue la mortalidad a un año tras el alta y el secundario fue la mortalidad a 30 días y entre 30 días y un año. ¿Qué encontraron ellos entonces? Encontraron que la incidencia del infarto agudo del miocardio tipo 2, es decir, el desajuste entre la oferta y la demanda de oxígeno, que es una de la parte de la fisiopatología del MIS, se presentó en el 1.5% de aquellos pacientes que presentaban PCR normal y en el 2.5% de aquellos pacientes que presentaban una PCR elevada, es decir, fue mucho mayor en aquellos con PCR elevada. Luego hicieron un análisis multivariable donde encontraron que la mortalidad a un año, la mortalidad a 30 días y entre 30 días y un año fue mucho mayor en aquellos pacientes que presentaron una PCR elevada. Aquí en esta gráfica podemos evidenciar el tiempo de seguimiento de esos pacientes a un año y sobrevivencia y la supervivencia de esos pacientes. En rojo PCR elevada, en azul PCR normal y podemos evidenciar que los pacientes con PCR elevada presentaron menor sobrevida al año, es decir, presentaban mayor mortalidad en comparación con aquellos con PCR normal. ¿Qué concluye el estudio? Concluye que una concentración elevada de PCR al alta se asoció con un aumento de la mortalidad al año y a los 30 días en aquellos pacientes con MIS. Es decir, que según esto, lo que podríamos adaptar nosotros para nuestra práctica clínica cuando diagnostiquemos un MIS, tomarle una PCR a nuestros pacientes con diagnóstico de MIS para detectar qué tanta probabilidad de muerte al año y se ha evidenciado que hasta los 2 años pueden presentar y poder establecer estrategias de intervención adecuadas para prevenir esto. Entonces, según lo que hemos hablado hasta el momento, ¿cuáles van a ser los criterios diagnósticos del MIS? Entonces, recordemos, van a ser, aunque sea una medición de concentración de troponina que se encuentre elevada por encima del percentil 99 del límite superior normal, que ocurra entre los primeros 30 días después de la cirugía no cardíaca y acordémonos que principalmente esto se va a aparecer dentro de las primeras 48 a 72 horas, que esta elevación de troponina sea atribuible a causas isquémicas y que se hayan descartado las causas no isquémicas de elevación de troponina y recordar que esos pacientes podrían tener o no signos o síntomas clínicos de isquemia miocárdica. Ya pasando entonces a las estrategias de manejo perioperatorio, a lo que nosotros podríamos hacer en la parte intraquirúrgica, en el transoperatorio, para prevenir la aparición de MIS. Hay que entender entonces de que en este ámbito perioperatorio lo que es la inflamación, los cambios hemodinámicos que van a estar dados por las fluctuaciones de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, vamos a tener un estado de hipercoagulabilidad y si el paciente presenta anemia, todo esto me va a llevar a que se aumente el riesgo de que los pacientes puedan tener unos eventos cardíacos mayores en sus posoperatorios, incluido el MIS. Entonces, ¿qué podremos hacer nosotros en el transoperatorio para evitar la aparición de MIS en esos pacientes? Manejar los episodios de hipotensión.
Sin embargo, actualmente no se cuenta con un umbral que nos diga cuál es el umbral objetivo o al mínimo que podemos llevar nuestros pacientes para evitar que aparezca el MIS, ya que se sabe que los episodios de hipotensión intraoperatoria sistémica van a llevar a una disminución de la perfusión orgánica, entre ellos el miocardio, y con esto pues me llevan a una aparición de lesión miocárdica. El MIS se ha estudiado y al parecer se encuentra asociado con cambios mayores al 30% de la tensión arterial media basal, con una tensión arterial media menor de 65 milímetros de mercurio y una sistólica menor de 90 milímetros de mercurio. Toda esta condición se puede exacerbar, se puede intensificar con la duración de los episodios hipotensivos, que se ha evidenciado que cuando duran más de 15 minutos y además está con una tensión arterial media menor o igual a 55 milímetros de mercurio, me va a intensificar y me va a aumentar el riesgo de que los pacientes puedan presentar el MIS. Es bien sabido entonces de que hasta un tercio de los episodios hipotensivos se van a presentar entre el momento de la inducción y la incisión quirúrgica. Por eso es de vital importancia que nosotros, cuando vayamos a dar nuestra inducción anestésica, seleccionemos adecuadamente el medicamento ideal para ese paciente y la dosis adecuada para esto, para prevenir de esta manera las grandes fluctuaciones hemodinámicas que pueden llegar a presentar, y debemos de tener un control estricto de la tensión arterial. Por otro lado, se encuentra la hipotensión postoperatoria, que también es bastante frecuente, pero que es difícil de diagnosticar porque sencillamente en la unidad de cuidados postanestésico puede pasar de que solamente le tomen la tensión arterial al momento de llegada a la unidad de cuidados postanestésico y no coloquen a ciclar el tensiómetro para que le tomen la tensión regularmente. Entonces pueden pasar desapercibidos estos periodos de hipotensión, y se ha evidenciado que hasta una cuarta parte de los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados postanestésicos van a presentar episodios hipotensivos. Por ende, debemos de monitorizar adecuadamente la tensión arterial en este momento. En esta gráfica podemos evidenciar en la parte de la izquierda cómo la tensión arterial media por debajo de 65 milímetros de mercurio me va a aumentar la probabilidad de que el paciente presente MIS, y cómo una reducción de más del 30% de la tensión arterial media también se encuentra asociada con mayor riesgo y mortalidad de MIS. Por eso es de vital importancia el manejo de la hipotensión en el periodo perioperatorio. Lo otro que podemos hacer nosotros es evitar episodios de taquicardia. ¿Por qué? Porque como es bien sabido, la taquicardia me va a reducir el llenado diastólico de las coronarias, y con esto me va a llevar a un desajuste entre la oferta y la demanda de oxígeno al miocardio, lo que me va a llevar a una lesión miocárdica. Por eso se ha evidenciado que tanto la gravedad como la duración van a ser factores de riesgo para el desarrollo de MIS y de mortalidad, y más especialmente cuando se encuentra asociado con episodios hipotensivos en el paciente. ¿Cómo podemos nosotros atenuar o mitigar esos episodios de taquicardia? Garantizando un adecuado control del dolor, una adecuada analgesia para poder evitar esos periodos de taquicardia, evitando que exista este desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno al miocardio. Por eso, como utilizamos analgésicos, los pacientes la gran mayoría de pacientes van a pasar desapercibidos en cuanto a los síntomas de isquemia, y debemos de estar muy atentos a todos estos pacientes. En cuanto a la anemia perioperatoria, se sabe que si el paciente presenta, cualquier persona presenta una anemia, pues va a haber un suministro deficiente de oxígeno al miocardio, con lo cual me va a llevar a una lesión miocárdica. Se ha evidenciado que niveles de hemoglobina perioperatorios menores de 12,2 gramos sobre decilitro se asocia con un riesgo de desarrollar MIS del 18,6%. Y si la tenemos la hemoglobina por debajo de 11, este riesgo aumenta hasta un 28,6%. Cuando tenemos la hemoglobina menor o igual a 11, se ha evidenciado que por cada gramo que se disminuya más de 11 gramos por decilitro de la hemoglobina, se aumenta el riesgo de MIS en 1,46 veces más. Por eso es importante establecer el nivel de hemoglobina perioperatoria en esos pacientes, para que de esta manera podamos ajustar si se requiere ajustar estos niveles de hemoglobina. En cuanto a las estrategias de transfusión, tanto restrictiva versus liberal, en el contexto de MIS, esta evidencia es completamente contradictoria, porque como sabemos, MIS es igual a lesión miocárdica, y las transfusiones sanguíneas, bien sean restrictivas o liberales,
me pueden llevar a producir también una disfunción cardíaca, lo que me va a llevar a potenciar aún más o a agravar más estos periodos y eventos de MIS. Ya hablando del manejo metabólico en lo que respecta a la temperatura, se sabe que la hipotermia me va a llevar a unas respuestas adrenérgicas y metabólicas que me llevan a un desbalance el desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno en el miocardio. Se ha realizado estudios sobre un calentamiento activo para una temperatura objetivo central de 37 grados centígrados versus 35,5 grados centígrados y no se encontró ninguna diferencia significativa en paros cardíacos no fatales en lesión miocárdica o en mortalidad. Por eso, lo que nos indican para los pacientes con MIS, que el objetivo de temperatura intraoperatorio debe de ser mayor o igual a 35 grados centígrados. En lo que respecta al control glicémico, como todos sabemos, la hiperglicemia perioperatoria me va a provocar cambios fisiológicos asociados a eventos inflamatorios y toda esta inflamación se ha asociado con mayor morbimortalidad cardiovascular. Como hemos mencionado hasta el momento, fisiopatología de MIS tiene que ver con el proceso inflamatorio. Entonces, si tenemos un MIS o un riesgo de MIS que es por proceso inflamatorio y la adición de la hiperglicemia, pues nos va a intensificar mucho ese proceso inflamatorio, lo que nos puede llevar a desenlaces cardiovasculares bastante fatales, como lo es el MIS. Se ha evidenciado que el control de la glicemia mayor, se ha evidenciado que una glicemia mayor a 180 miligramos sobre decilitro se encuentra asociada con el desarrollo de MIS y en pacientes para cirugía cardíaca se ha demostrado que el control estricto e intenso de los niveles de glicemia me van a reducir la aparición de infarto del miocardio postoperatorio. Dato que podemos extrapolar a aquellos pacientes con MIS, es decir, a aquellos pacientes con cirugía no cardíaca, para poder realizar un control adecuado, intenso y óptimo de los niveles de glicemia para evitar todo este proceso inflamatorio que me pueda llevar a desencadenar el MIS. Hay un apartado que hablan del preacondicionamiento isquémico remoto. ¿Esto en qué consiste? Consiste en generar unos ciclos breves de isquemia transitoria que puede ser dados en la extremidad inferior o en el antebrazo y es por medio de un manguito de tensión arterial, el cual se va a insuflar hasta por encima de la tensión arterial sistólica. Probablemente, y se está estudiando, y lo que ha demostrado hasta el momento es que puede proteger contra la isquemia reperfusión miocárdica en esos pacientes con MIS, pero pues la verdad hasta el momento hacen falta muchos más ensayos, muchos más estudios para poder recomendar este preacondicionamiento isquémico remoto de manera rutinaria. Ya pasando entonces a la parte farmacológica, se han estudiado un grupo de medicamentos que pueden ayudar en el manejo del MIS como tal, o que podemos continuarlos en el periodo perioperatorio dependiendo de la condición clínica del paciente. Dentro de ellos tenemos a las estatinas que pueden ser beneficiosas para los pacientes con MIS o en riesgo de padecerlo, porque se han encontrado pues, unas fuertes asociaciones entre el MIS y la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y las estatinas nos pueden disminuir este riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Probablemente se considera que el inicio de estatinas postoperatorios me puede reducir las complicaciones de mortalidad a un año en los pacientes con MIS y las dosis de carga preoperatoria podrían ofrecer un mayor beneficio. Sin embargo, hasta el momento los estudios que se han realizado de las dosis de carga en el momento preoperatorio no han dado resultados todavía contundentes para poderlos recomendar de manera rutinaria e indican de que hace falta evidencia para poder recomendar esta carga de estatinas. Entonces, estatinas, si no viene tomando, no lo vamos a iniciar para prevenir MIS. Si viene tomando, lo podríamos continuar en el perioperatorio. Si en el posoperatorio detectamos o diagnosticamos MIS, podríamos iniciar estatinas de alta intensidad para poder manejar el MIS. En cuanto a la aspirina, se sabe muy bien de que los pacientes con enfermedad arterial coronaria y que son usuarios y portadores de stent, la aspirina se encuentra asociada con una reducción de los eventos cardiovasculares. Por eso debemos de continuar la aspirina en aquellos pacientes que tengan esta enfermedad arterial coronaria, portadores de stent y que vengan tomando aspirina de manera crónica. Podríamos continuarla en el periodo perioperatorio para poder disminuir la incidencia de estos eventos cardiovasculares, ya que se ha evidenciado que el MINS, cuando se
continúa la aspirina, se ha asociado en un 13,5%, pero cuando se suspende la aspirina en el periodo perioperatorio, este riesgo de MIS aumenta a un 19,3%. Entonces, ¿qué nos recomienda? Nos recomienda no iniciar de nuevo en aquellos pacientes que no la están tomando de manera rutinaria, de manera crónica. En los que vienen tomando aspirina de manera crónica, la podemos continuar en el perioperatorio, y en los pacientes que se diagnostican MIS, deberíamos de iniciar aspirina en el posoperatorio. Como estamos hablando de antiagregantes, nos puede surgir esta pregunta. Entonces, ¿qué pasa con los anticoagulantes en los pacientes, en los pacientes con MIS? Para eso traigo ese estudio a colisión, que es el estudio MANAGE, que fue publicado en Lancet en el año 2018, donde se encarga de estudiar el dabigatran para la prevención de complicaciones vasculares mayores en aquellos pacientes que presentan un diagnóstico de MIS. Esto fue un ensayo internacional aleatorizado y controlado con placebo, el cual se realizó en 84 centros de 19 países entre el 10 de enero del 2013 y el 17 de julio del 2017. De entre los posibles elegibles fueron 5.963 pacientes, pero luego de realizar todos los criterios de exclusión, quedaron solamente 1.754 pacientes para ser aleatorizados a dos brazos. El primer brazo es el grupo del dabigatran, a los cuales se les administró 110 miligramos 2 veces al día de dabigatran, y el segundo brazo era el placebo. Fueron 877 para el grupo de dabigatran y 877 para el grupo de placebo. Esos pacientes que eran posiblemente elegibles eran aquellos con edad mayor o igual a 45 años y que habían sido sometidos a una cirugía no cardíaca, que habían presentado MIS y que se encontraban entre los primeros 35 días de este diagnóstico de MIS. El seguimiento que se les realizó a esos pacientes fue alrededor de 16 meses. ¿Qué encontraron ellos? Encontraron entonces que el resultado en cuanto a los eventos cardiovasculares mayores, como lo es la mortalidad cardiovascular, el infarto agudo, el infarto del miocardio no fatal, el ACV no hemorrágico, fue mucho menor en aquellos pacientes a los cuales se les administró dabigatran en comparación con el placebo. Y además, el ACV no hemorrágico también fue mucho menor en aquellos pacientes a los cuales se le administró dabigatran en comparación con placebo. En esta gráfica podemos evidenciar el tiempo de seguimiento con el riesgo acumulado de complicaciones vasculares mayores. En rojo placebo, en azul dabigatran. Y podemos evidenciar que los pacientes con dabigatran presentaron menor riesgo de presentar complicaciones cardiovasculares mayores en comparación con los pacientes a los cuales se aleatorizaban al grupo de placebo. Entonces, en cuanto a los resultados de seguridad que encontraron, entonces que el dabigatran no aumentó el riesgo de hemorragia mayor mortal en esos pacientes, pero sí aumentó lo que es el sangrado menor, el sangrado gastrointestinal inferior, pero que no fue clínicamente significativo, y la dispepsia. Entonces, los pacientes aleatorizados al dabigatran presentaron un poco más de incidencia en estos aspectos. ¿Qué concluye el estudio? Que en los pacientes con MIS, la administración de dabigatran 110 miligramos 2 veces al día reduce el riesgo de complicaciones cardiovasculares mayores sin aumento significativo de hemorragias mayores o hemorragias graves. Continuando con los medicamentos que podemos utilizar en nuestros pacientes con riesgo de MIS o con diagnóstico de MIS, encontramos a los betabloqueadores. Entonces, ¿qué nos recomiendan? Nos indican de que aquellos pacientes que no están tomando MIS no se debe de iniciar de nuevo la administración de betabloqueadores, ya que en el estudio POISE se evidenció que este inicio de nuevo de betabloqueadores me aumentó el riesgo de muerte e incidencia de ACV, aunque disminuyó el riesgo de infarto del miocardio no fatal en un 30%. Sin embargo, el riesgo-beneficio no me compensa pues, para poderlos iniciar de nuevo en esos pacientes. En los que vienen tomando betabloqueadores de manera crónica, los podemos continuar en el periodo preoperatorio. Sin embargo, tenemos que tener precaución para disminuir la dosis de estos medicamentos, ya que pueden producir episodios hipotensivos durante el transoperatorio. Y por el momento falta evidencia que nos recomiende el uso de betabloqueadores en el periodo preoperatorio para la prevención primaria del MIS. Entonces, betabloqueadores, de nuevo no. Si los vienen tomando crónicamente, continuarlos. Y si tienen diagnóstico de MIS, los podríamos iniciar en el posoperatorio.
En cuanto a las yecas y los arados, considerar el inicio en aquellos pacientes que cursen hipertensos y que no se encuentren taquicárdicos. En cuanto al tipo de anestesia y el agente anestésico ideal para esos pacientes, pues se han realizado múltiples estudios para poder comparar anestesia con propofol con los inhalados, en especial con el sevoflurane, y no se ha detectado ninguna incidencia de MIS cuando se comparan estos dos tipos de técnicas, la venosa con propofol y la inhalatoria con sevoflurane. Además, pues como todos sabemos, el sevoflurane se le han atribuido efectos cardioprotectores, pero en el contexto de MIS no han sido validados. Sin embargo, sabemos de que presenta mayor estabilidad hemodinámica en aquellos pacientes entre los 65 y 80 años y podríamos extrapolarlo al contexto de MIS porque nos puede garantizar una adecuada estabilidad hemodinámica, menos fluctuaciones de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. En cuanto a la dexmedetomidina, también se le han atribuido efectos cardioprotectores, pero la evidencia hasta el momento es completamente contradictoria. Algunos estudios me van a indicar de que la dexmedetomidina me puede producir una mayor estabilidad porque me produce menos tasas de taquicardia, menos eventos de taquicardia y esto me acorta los días de estancia hospitalaria. Pero otros estudios me van a indicar de que produce más eventos de bradicardia, de hipotensión en el periodo perioperatorio, por eso lo que me alargaría pues la estancia hospitalaria en esos pacientes. También se le han atribuido efectos antiinflamatorios, lo que nos ayudaría pues como a disminuir toda esta cascada proinflamatoria del MIS, evitando que aparezca este MIS en estos pacientes. Sin embargo, indican de que en cuanto a la dexmedetomidina todavía faltan más estudios para poderlo recomendar en el contexto de MIS. En cuanto a la vigilancia posoperatoria, como los dije, aproximadamente el 93% de los pacientes con MIS y el 68% con infarto del miocardio van a pasar completamente desapercibidos porque son completamente asintomáticos por la analgesia que utilizamos en este periodo perioperatorio. Por eso es de vital importancia tener bastante tener como esa capacidad de diagnosticar y de alertarnos frente a esos pacientes con riesgo cardiovascular elevado para diagnosticar MIS y tomar el control de troponinas. Solamente el 6% de los pacientes con elevación de troponina postoperatoria van a presentar un dolor torácico típico de isquemia y solamente un 18% van a presentar síntomas que nos sugieran alguna isquemia. Por eso es importante, además de que tomemos niveles de troponina en el postoperatorio, debemos de evaluar también el electrocardiograma porque se han evidenciado algunas alteraciones electrocardiográficas asociadas con el MIS, como lo son la inversión de la onda T en un 17%, el descenso del ST en un 10%, el ascenso del ST en un 1,5% y los hallazgos o hallazgos nuevos de un bloqueo de rama izquierda en el 0,4%. Debido entonces a que todos estos síntomas clínicos con frecuencia son ausentes, van a pasar desapercibidos y los cambios electrocardiográficos generalmente son transitorios, es de vital importancia de que en esos pacientes con alto riesgo cardiovascular y alto riesgo de desarrollo de MIS, tomemos troponinas al menos durante las primeras 48 a 72 horas en su postoperatorio. ¿Por qué? Porque con esta medida se ha logrado detectar alrededor del 90% de los pacientes con MIS, evitando pues que se nos pasen desapercibidos. En cuanto al manejo postoperatorio, sí o sí debemos de garantizar un adecuado manejo del dolor en esos pacientes, ya en todos los pacientes, pues, ya que si no lo hacemos, pues se va a activar el sistema nervioso simpático y esto me va a llevar a un mayor riesgo de desarrollo de MIS. Además, cuando diagnosticamos MIS al alta, esos pacientes sí o sí deben de ir con una orden ambulatoria de control, bien sea por cardiología o por medicina interna, para que sean ellos los que se encarguen de realizar la estratificación del riesgo cardiovascular y de esta manera poder realizar intervenciones para la prevención secundaria en cuanto a las complicaciones cardiovasculares. ¿Qué intervenciones y cómo pueden estratificar el riesgo de esos pacientes? Por medio de ecocardiogramas transtorácicos, por pruebas invasivas y no invasivas, por medio de angiografías. Aunque no hay una evidencia como tal en el contexto de MIS, es de vital importancia que recomendemos a nuestros pacientes con diagnóstico de MIS dejar pues el hábito de fumar, recomendarles una dieta saludable, manejar adecuadamente el estrés, que tengan una rehabilitación cardíaca adecuada, ejercicios de moderada intensidad y sí o sí manejar adecuadamente los principales factores de riesgo cardiovascular como son la hipertensión y la diabetes. El pronóstico de estos pacientes
es un pronóstico adverso tanto a corto como a largo plazo. La mortalidad en ellos se ha evidenciado que a 30 días es de 6,1%. Esta mortalidad va a ser completamente similar en aquellos pacientes que presenten o no presenten sintomatología, y los pacientes que desarrollen MINS también pueden presentar un alto riesgo de recurrencia de eventos cardiovasculares mayores, no solamente a corto plazo, sino que se ha evidenciado que pueden desarrollar complicaciones cardiovasculares de 1 año hasta 2 años después de la cirugía. Por eso es de vital importancia que no se nos pase desapercibido la toma de troponina en esos pacientes con alto riesgo de esta entidad. Y como lo dije anteriormente, al alta sí o sí cita con cardiología o medicina interna para que ellos hagan la certificación cardiovascular y hagan las intervenciones pertinentes para el caso. ¿Qué nos dice entonces la AJA en su última actualización de las guías del manejo cardiovascular perioperatorio de cirugía no cardíaca del año 2024? Nos van a dar 4 recomendaciones, 2 recomendaciones en cuanto al seguimiento y 2 recomendaciones en cuanto al manejo. En cuanto al seguimiento, nos indica que pacientes con enfermedad cardiovascular conocida, que tengan síntomas cardiovasculares, que tengan edad mayor de 65 años y factores de riesgo cardiovascular, deberíamos de medir la troponina dentro de las primeras 24 a 48 horas después de la cirugía no cardíaca para poder diagnosticar esta entidad. Y nos indica de que en aquellos pacientes que tengan menos factores de riesgo, que tengan bajo riesgo cardiovascular y que vayan a ser sometidos a una cirugía no cardíaca de bajo riesgo, pues no amerita que hagamos este seguimiento de troponinas. En cuanto al manejo, nos indican de que al alta, cita ambulatoria con especialista para su estratificación cardiovascular, y deberíamos de iniciar manejo antitrombótico para evitar pues y reducir los eventos trombóticos. Nos dan este algoritmo para hacer como el seguimiento, como los pasos a seguir cuando nos enfrentamos a una elevación de troponina en el periodo posoperatorio. Entonces, tenemos una elevación de troponina por encima del percentil 99 del límite superior normal. Debemos de hacer una historia clínica y un examen físico completamente adecuado y un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Qué evidencia el electrocardiograma? Evidencia de elevación del segmento ST, ya sería un infarto con elevación del segmento ST, tema aparte que no nos corresponde el día de hoy. No presenta elevación del segmento ST, entonces debemos de valorar lo que es, tiene síntomas o signos de isquemia, hay alteraciones electrocardiográficas, hay alteraciones en las imágenes cardíacas como en un ecocardiograma. Sí, si las presenta, estamos frente a un infarto del miocardio sin elevación del ST, tema que no es del día de hoy, y si no las presenta, vamos a hablar entonces de una injuria miocárdica posoperatoria. Aquí entonces deberemos de preguntarnos, ¿esta elevación de troponina es causa secundaria, es de origen no cardíaco? Si sí, pues como dijimos, causa no cardíaca de elevación de troponina no es MIS, pero si no es de causa no cardíaca, sino que es de causa cardíaca, pues ya nos estaremos enfrentando a un MIS, y de allí vendría ya el tratamiento que hemos hablado del MIS. Ahora, unos puntos claves para tener en cuenta en cuanto al manejo perioperatorio de esos pacientes con MIS. Entonces, tenemos en cuanto a las consideraciones perioperatorias basadas en la evidencia para el manejo de esos pacientes, tenemos entonces la optimización clínica perioperatoria en el momento de nuestra evaluación preanestésica, evaluar todos los factores de riesgo que tengan esos pacientes, realizar las escalas de riesgo que hemos mencionado anteriormente para poder detectar aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de desarrollo de MIS. En cuanto a las consideraciones farmacológicas preoperatorias, como lo dijimos anteriormente, si vienen consumiendo crónicamente aspirina, estatina, beta bloqueadores, continuarlos dentro de su periodo preoperatorio, pero no lo vamos a iniciar de nuevo preoperatorio por lo que hemos hablado hasta el momento. Y si hacemos diagnóstico de MIS, iniciarlo, esos medicamentos en su posoperatorio. En cuanto al manejo intraoperatorio, pues sabemos entonces, y lo que hemos hablado hasta el momento es que debemos de mantener y de garantizar una adecuada estabilidad hemodinámica en esos pacientes, evitando las fluctuaciones de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca. Debemos de garantizar la normoxemia, la normoglicemia en esos pacientes. En cuanto al monitoreo y tratamiento posoperatorio, pacientes con alto riesgo cardiovascular y que tengan alto riesgo de desarrollo de MIS, sí o sí, que no se nos olvide, sí o sí, medir troponinas de entre las primeras 48 a 72 horas, que es el tiempo donde mayor incidencia
aparece pues este tipo de entidad. Además, debemos de realizar una monitoría adecuada de la tensión arterial en la unidad de cuidados posanestésicos e iniciar la terapia farmacológica que hemos mencionado anteriormente. Y la participación multidisciplinaria temprana es de vital importancia, como lo dijimos anteriormente, que al alta tengan cita ambulatoria con cardiología, medicina interna para su estratificación del riesgo cardiovascular. En cuanto entonces el esquema o el algoritmo del manejo del MIS que tenemos, entonces ya tenemos diagnóstico de MIS, ¿qué manejo le vamos a hacer? Vamos a tomar mediciones seriadas de troponina, electrocardiogramas, ecocardiogramas, pruebas de esfuerzos y podemos también en compañía pues, del cardiólogo internista considerar la realización de una angiografía coronaria invasiva. Si estamos sospechando de que este MIS sea secundaria a un origen aterotrombótico, pues sencillamente es como la fisiopatología de un infarto de miocardio tipo 1 y por ende su manejo va a ser dirigido a un infarto de miocardio tipo 1, una revascularización miocárdica, antiagregación dual, terapias con estatinas de alta intensidad, betabloqueadores y ECAs ARA2 y no olvidar dabigatran 110 miligramos 2 veces al día, siempre y cuando el paciente no tenga alto riesgo de sangrado. Pero si consideramos y creemos que este MIS que se presenta es secundario a un desajuste, un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno, aquí ya el manejo óptimo es bastante incierto, pero lo que se recomienda es que hagamos una terapia antitrombótica, terapias con estatinas y pruebas cardíacas no invasivas. Transversalmente a esto, debemos de garantizarle y de instruir a nuestros pacientes que dejen de fumar, optimizar los factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, un adecuado control glicémico, consejería nutricional, la actividad física regular. Y ya para finalizar, las conclusiones del tema sería entonces el MIS es una condición patológica que es frecuente y que se encuentra asociada con una gran morbimortalidad si no se detecta y no se maneja a tiempo. Hay que tener una monitoría activa de los niveles de troponina para poder detectar qué pacientes tienen diagnóstico de MIS y principalmente en el periodo entre 48 y 72 horas postoperatorias. En la evaluación preanestésica tenemos que identificar aquellos pacientes con alto riesgo cardiovascular o alto riesgo de desarrollar MIS para poder de esta manera estructurar unas metas, unos objetivos en el transoperatorio y poderle garantizar al paciente la mejor estabilidad hemodinámica durante este periodo. El manejo del MIS es completamente multidisciplinario, consta de la prevención, detección y tratamiento oportuno en conjunto con el Servicio de Cardiología y Medicina Interna para realizar una adecuada estratificación del riesgo cardiovascular y el tratamiento del MIS ya cuando ya tenemos el diagnóstico, debemos de realizarlo con aspirina, dabigatran, estatinas, betabloqueadores y ecazorados, dependiendo de las condiciones clínicas de cada paciente y de los factores de riesgo que presente cada paciente. Esta fue la bibliografía que utilicé para el desarrollo de esta conferencia y muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, doctor Arias. Nos acompaña el doctor Darío Castaño. Doctor Castaño, de antemano, gracias pues por la orientación y tutoría con el doctor Francisco Arias. No sé si usted quiere hacer alguna intervención o aclaración del tema. Buenas noches a todos. Primero felicitar a Francisco, muy buena conferencia. Se expusieron los temas importantes y relevantes para este tema, que eh, si bien es una entidad relativamente nueva, es algo que las guías de manejo del paciente cardiovascular para cirugía no cardiovascular siempre había abordado, ¿sí? Em, Importante que, como dijo Francisco durante toda la conferencia y la discusión del tema, es abordar el paciente de manera integral, ¿sí? Es con las herramientas que tenemos, las que expuso Francisco sobre el índice revisado de riesgo cardiovascular, el stop bank, y hay otras herramientas importantes que se deben analizar como el GUPTA,
y el oposum. Todo esto nos debería orientar a la optimización preoperatoria del paciente, ¿sí? Y a formular un plan adecuado de anestesia, sobre todo de la monitoría. ¿Cómo se garantizan las metas que Francisco expuso en esta charla? La, evitar las fluctuaciones de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la normotermia, la normoxemia, es con una adecuada monitoría. Y en estos pacientes que son de alto riesgo cardiovascular o que tienen eh, factores de riesgo para desarrollar MINS, pues uno debería formular una estrategia de monitoría adecuada que permita llegar a esos objetivos, ¿sí? Lo otro es, em, teniendo en cuenta que los factores de riesgo no son solamente eh, los factores de riesgo obvios como la enfermedad coronaria o la enfermedad arterial periférica, sino cosas como la diabetes mellitus sin presencia de o sin diagnóstico de enfermedad aterosclerótica o la enfermedad renal crónica sin evidencia o diagnóstico de enfermedad renal crónica. Hay que coger con pinzas cada uno de los pacientes y analizarlos muy bien antes de una intervención quirúrgica, ¿sí? Desde el punto de vista de los medicamentos, recordando guías pasadas y tanto las europeas como las canadienses y las estadounidenses, eh, y recordando pues los estudios POISE, los pacientes que vienen recibiendo beta bloqueadores, sobre todo el metoprolol, que fue el principal estudiado en el POISE 2, eh, o o los antiplaquetarios, se deben continuar en el perioperatorio si no hay alto riesgo de sangrado para los antiplaquetarios. Y la aspirina pues se ha demostrado que no aumenta el riesgo de sangrado con respecto al placebo en eh, la mayoría de las circunstancias. ¿Listo? Y el dabigatran es pues algo muy interesante que disminuye la mortalidad de los pacientes posterior a el diagnóstico de MINS, que si bien tiene ese estudio tan bien desarrollado, sí, que tiene una conclusión tan satisfactoria, pues hay que tomarlo con pinzas, sí. Yo creo que requieren más estudios para recomendarlo, o que tenga una clase de recomendación uno, eh, que nos permita a nosotros extrapolarlo a la práctica clínica, ¿sí? Si decidimos utilizarlo, es importante primero garantizar que el paciente haya tenido una adecuada hemostasia, y en el artículo recomiendan iniciarlo una semana posterior al evento quirúrgico. ¿Listo? Muy bien, Francisco. Excelente conferencia. Gracias, doctor. Bueno, no, me uno a lo que dice el doctor Castaño en cuanto a la presentación del tema. Considero que presentó de manera muy adecuada el tema, doctor Arias. Igual pienso que las ayudas audiovisuales fueron utilizadas adecuadamente. No sé si hay otra pregunta, inquietudes. Básicamente usted mencionó causas no isquémicas de la elevación de las troponinas. Entonces, obviamente sabiendo que la piedra angular de todo esto parte en saber qué pacientes están a riesgo, hacerle el seguimiento adecuado, se elevaron las troponinas y cuando uno, digámoslo así, diría, venga, busquemos aquí causas no isquémicas y cuáles podrían ser esas causas no isquémicas.
doctor Arias o doctor Castaño. En cuanto a las causas no isquémicas de elevación de troponina, se mencionaron entonces lo que son la sepsis, los estados de shock, la embolia pulmonar, la falla cardíaca, la falla renal. Entonces, si tenemos una elevación de troponinas en el periodo postoperatorio y el paciente tiene alto riesgo de desarrollo de MIS, deberíamos de iniciar el tratamiento mientras probablemente hagamos los estudios para descartar las otras causas. No sé qué diga el doctor Castaño. Sí, la mayoría de las causas no isquémicas de lesión miocárdica son o las que exponen en los artículos y guías son evidentes, ¿sí? Son de fácil reconocimiento. El paciente que está séptico usualmente llega séptico al quirófano a una cirugía emergente urgente, ¿sí? Eh, o el paciente con una embolia pulmonar intraoperatoria, ¿sí? Eh, eh, desde que estamos estudiando, nos enseñan eh, a que tenemos que tener un bajo umbral, ¿sí? O una alta sospecha de, de embolia pulmonar intraoperatoria con algunas presentaciones clínicas del paciente, la caída abrupta de la saturación, de la capnografía, inestabilidad hemodinámica. Entonces, usualmente esas causas o lesiones no isquémicas de causas no isquémicas de lesión miocárdica son clínicamente evidentes y se pueden diferenciar rápidamente del MINS, ¿sí? El MINS es sobre todo una entidad que, como el diagnóstico es por laboratorio, como dijo Francisco durante toda la discusión, es muy fácilmente desapercibido, ¿sí? Si no sospechamos y si no ordenamos pruebas de laboratorio, no podemos diagnosticarlo. Ok, bueno, ahí estudió la doctora Claudia, que sabemos de que está en su proceso de laringitis. Excelente presentación, Francisco, fluido y práctico. También veo que el doctor José Miguel compartió en el grupo de los residentes dos artículos como interesantes. De pronto, si los puede compartir en el chat. No sé si hay preguntas finales, ya estamos pues sobre las 20:35. Tratamos más o menos de estar una hora máximo en la revisión del tema con las preguntas y respuestas. Bueno, si no, bueno, ya los compartió los artículos, veo que no hay manos levantadas. Entonces, nuevamente felicitaciones, doctor Arias, y nos vemos dentro de 8 días para continuar nuestras revisiones de tema y muchas gracias, doctor Castaño. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos.